Bien, en esta clase vamos a continuar con nuestro siguiente tema del libro, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, entonces, ¿cómo hemos estado nosotros trabajando? En movimiento rectilíneo uniforme, nosotros teníamos lo siguiente, teníamos datos de distancia, teníamos datos de velocidad y teníamos datos de tiempo. Cualquiera de los tres datos podían existir. ¿Cuál era la diferencia fundamental? La velocidad era constante. Entonces, en movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era constante. Bien, ¿eso qué quiere decir? La distancia puede variar en sí, tiene que variar para que haya velocidad. El tiempo siempre pasa, siempre anda avanzando. Y les mencioné que había un dato más, la aceleración, que iba a ser siempre cero. Entonces, todos estos eran los datos con los que se trabaja en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuáles eran las fórmulas? Bueno, solamente teníamos una fórmula. Velocidad es igual a distancia dividido entre tiempo. Esta era mi fórmula fundamental. La velocidad siempre va a ser el cambio de la velocidad con respecto al cambio que ha habido en el tiempo. Y de esa misma fórmula yo podía despejar otras dos. Podía despejar, perdón, la fórmula de la distancia, que es igual a velocidad por tiempo, o podía despejar la fórmula del tiempo, que era distancia dividido entre velocidad. Y aparte hemos dicho que las distancias van a estar en metros o en kilómetros. Los tiempos van a estar en segundos o en horas. O no obligatorio, también podrían estar en minutos. Las velocidades, nosotros vamos a querer que estén en metros sobre segundo o kilómetro sobre hora, dependiendo de qué tipo de ejercicio estoy haciendo. Cuando las distancias recorridas son muy grandes, me conviene trabajar con kilómetros. Bien, entonces la velocidad es constante. Bien, esto es el resumen de todo el primer tema. Ahora vamos a hacer el análisis de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿qué es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Hay distancias, hay velocidades, hay tiempos y ahora también hay aceleraciones. Yo voy a hacer un gráfico de movimiento rectilíneo uniforme. Tú inicias en el kilómetro cero, digamos, o metro cero, y tú corres 100 metros. Movimiento rectilíneo uniforme me dice que en el momento que tú sales del punto de partida, automáticamente has ganado una velocidad constante, digamos 10 metros sobre segundo. Y no importa dónde estés, la velocidad siempre va a ser la misma. Eso es lo que significa ser constante. No importa dónde estés, aunque te hayas cansado, mágicamente tú no estás bajando de velocidad. 10 metros sobre segundo, desde el instante que han tocado el silbato de partida hasta que llegas a la meta. Durante todo el recorrido. Por arte de magia te estás empezando a mover a 10 metros segundo y cuando llegas a la meta, por arte de magia, te has detenido de golpe. Cosa que no pasa en la vida real. ¿Cómo es ese mismo movimiento en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Cuando tú estás en la partida, en los 0 metros, ey, cuando tú estás en los 0 metros, tú estás quieto, porque estás esperando a que
estén, que digan la orden de partir. Tu velocidad es cero. Esa es tu velocidad inicial. Luego, toca el silbato de partida y tú empiezas lentamente a moverte. Mi primera velocidad es, digamos, 1 metro segundo. Y es una flechita pequeñita. Y luego, cada segundo que pasa, tú vas ganando velocidad, ¿ya? Cada vez más rápido. Pasa otro segundo, ya tu velocidad 2 ahora es de 5 metros segundo. Y eso es lo que pasa. Dan el pito, suena el silbato de partida y tú empiezas a correr más rápido y mucho más rápido. Al final, tu velocidad puede llegar a los 10 metros segundo. Y eso ya, si queremos, podemos mantener. Pero digamos que ya te has cansado. Y desde aquí, Dios, tan rápido estás corriendo que ya te has cansado y tu velocidad 4 en este caso ha bajado a 9 metros sobre segundo. Y luego cruzas la meta y justamente cuando has cruzado la meta, ah, en educación física siempre nos recomiendan que cuando tú corres en una maratón, digamos, o en una competencia de 100 metros, nunca tienes que parar de golpe. Tienes que seguir corriendo un trote ligero porque si no tus músculos pueden llegar a reventar, a explotar por ese cambio, porque tus músculos siguen con energía potencial dentro del músculo. Y si tú te paras de golpe, hay procesos químicos que dañan el tejido muscular. Así que por favor, siempre dense un poco de espacio, digamos, para trotar luego de una carrera, ya, una pequeña velocidad 5, que es, digamos, ha bajado a 3 metros sobre segundo. Y finalmente, cuando ha pasado una distancia corta nomás, al fin tu velocidad, en este caso mi velocidad 6, ha regresado a 0 metros sobre segundo. Y para esto me sirve ver mi gráfico de velocidad en función del tiempo. En un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser siempre constante. Este gráfico de velocidad, esa línea de velocidad, va a estar siempre en 10 metros sobre segundo. Y nunca va a cambiar, no importa cuántos segundos pasen. Pero mi gráfico de velocidad de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tiempo, velocidad. Mi velocidad dice que empieza a la carrera y tú aceleras hasta llegar a 10 metros segundo. Luego te llegas a cansar, bajas un poquito la velocidad, bajas un poquito la velocidad y listo, has llegado a la meta y luego hay que bajar la velocidad gradualmente hasta volver a cero. Estamos viendo que pasan varios segundos y tus velocidades cambian. La velocidad empieza en cero, luego sube a 1, 2, 3, 5, digamos que está nuestra escala. Ha llegado hasta el máximo de 10 y se ha mantenido en esos 10 metros. Luego ha bajado a una velocidad de 9. Y luego ha ido disminuyendo poco a poco en este último tramo de descanso hasta llegar a cero. Estamos viendo la diferencia primordial entre los dos gráficos. En movimiento rectilíneo uniforme, mi velocidad es una línea recta. En movimiento uniformemente acelerado, bueno, hay un sector donde hay línea recta, pero generalmente la línea o va subiendo, quiere decir que hay una aceleración, está cada vez siendo más rápido, o va bajando, quiere decir que está frenando. En este sector, cada vez que está ganando velocidad, se dice que la aceleración es positiva. En este sector, cuando más bien uno va perdiendo velocidad porque, bueno, ya terminó la carrera y hay que parar, la aceleración es negativa. Bien,
Por eso hemos llevado a entender gráficos en las anteriores clases. Bien, ahora, todo bien y bonito, pero ¿cómo funciona esto? Las distancias, de la misma manera, van a estar en metros, van a estar en kilómetros, pueden estar en milla, puede estar en pies. Sí, vamos a usar sistema inglés. Las velocidades pueden estar en metros sobre segundo, puede estar en kilómetros sobre hora, puede estar en milla sobre hora o puede estar en pies sobre segundo. El tiempo puede estar en segundo, hora, minuto, puede estar en días, pero generalmente los que más vamos a usar son segundo u hora. Y la aceleración ahora es constante. Antes, la velocidad era constante y la aceleración era cero. Ahora, todos estos, la distancia varía con el tiempo. La velocidad también varía con el tiempo. Y obviamente el tiempo varía con el tiempo porque es el tiempo. Mi aceleración ahora es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo grafico mi gráfico de aceleración en función del tiempo, a ver, vamos a tratar de que coincidan estas líneas. Ahí está sector de que acelera, sector que se mantiene en línea recta, y ahí está. Entonces, en el primer sector tiene una aceleración grande, luego la aceleración baja a cero, por eso se mantiene con la misma velocidad. Luego tiene una aceleración negativa, porque se está cansando. Aquí en este tramo es el tramo que se cansa. Y luego hay una aceleración negativa mucho más grande porque hay que bajar, disminuir mi velocidad hasta llegar a cero. Estamos viendo que coinciden. Lo voy a pintar. Entonces, esta es mi aceleración. Positivo, negativo y negativo mucho más grande. Signo positivo, negativo, negativo. Yo puedo pintar aquí. Aquí está. Aquí esta es mi velocidad variable, es decir, que estaba acelerando, estaba ganando velocidad. Aquí está mi velocidad constante, quiere decir que no había aceleración. Aquí he empezado a frenar, así que coincide con mi aceleración negativa, pero pequeña. Y aquí he frenado para detenerme porque ya no hay carrera, coincide con la aceleración grande negativa. Bien, gráficos, sí, son geniales y demás. Y de la misma manera, si yo quisiera averiguar qué distancia he recorrido en total, si calculo el área encerrada o que está debajo de mi curva de la velocidad, puedo sacar la distancia recorrida. Eso vamos a hacer luego, pero. Bien, ¿qué fórmulas hay ahora? Bueno, empecemos con con el de la aceleración. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración? Porque no tenemos aquí unidades. Bien, entonces si yo analizo mi ejercicio, a ver, voy a analizar en este tramo. Yo tengo una velocidad inicial, todo esto va aumentando al mismo ritmo y tengo una velocidad final. Ese cambio de velocidades ha pasado en un tiempo determinado. Eso quiere decir que mi fórmula de la aceleración va a ser la siguiente. Aceleración es mi cambio de velocidad en un cambio de tiempo. Pero nadie lo escribe así. Esta es la definición de la aceleración, pero no es la fórmula. Un momentito, por favor. Vamos a sacar foto a la lista. Listo. Bien, entonces, esta es la definición de la aceleración. No es mi fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, diferencial de velocidad o cambio de velocidad. La aceleración es una velocidad final menos una velocidad inicial dividido entre el tiempo. Esta es mi fórmula primordial de la aceleración. Ahora aquí yo voy a pelearme con el libro, porque el libro creo que utiliza esta nomenclatura de final e inicial, pero a mí no me gusta eso. Y a mí me gusta utilizar
Velocidad inicial va a ser la velocidad 0 y la velocidad final 1. Velocidad 1. ¿Por qué me gusta utilizar números? Porque hemos visto que en un mismo tramo puede haber una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velocidades distintas. Entonces, si yo utilizo solamente velocidad inicial y final, ya, no sé, no me gusta, porque me quedo corto luego. Pero si ustedes utilizan esa fórmula, velocidad final menos velocidad inicial, dividido entre el tiempo, no hay lío. Les repito que es la misma fórmula, lo único que estoy haciendo es cambiar la letra F por 1 y la letra I por 0. Bien, entonces, creo que el libro lo escribe así. Bien, ¿qué fórmulas más hay? Si esta es mi fórmula de la aceleración, ¿hay una fórmula de la posición? Sí, y esta es la fórmula de la posición. Distancia es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es mi fórmula de la distancia y esta es mi fórmula de la aceleración. Bien, ¿qué pasaría si aquí yo veo que esto está ahí despejado y yo lo reemplazo ahí? Ya, voy a tener la siguiente fórmula. Oh, perdón, no, eso no. ¿Qué pasaría si yo despejo el tiempo y reemplazo en en esos dos lugares? Se me va a crear una tercera fórmula. La velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia recorrida. Ahí está. Ahora, esta fórmula ¿cómo les digo? No es su estado original. El estado original de esa fórmula es la siguiente. Vamos a hacer un poco de espacio aquí, por favor. Bien, es esta la fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bien, entonces estamos viendo que antes tenía, en movimiento rectilíneo uniforme, tenía solamente una sola fórmula. Y esa única fórmula me daba dos fórmulas secundarias. Bueno, que también eran, que nacen de la fórmula principal. En total, tres fórmulas. Pero ahora tengo una fórmula, dos fórmulas, tres fórmulas principales. Y yo tengo que empezar a trabajar a memorizarme estas tres fórmulas principales, así tal como están. Esa va a ser su tarea para la siguiente clase. Memorizarse estas tres fórmulas. Ah, de memoria. Es lo mínimo que les voy a pedir para este curso. Bueno, para este tema. Eh, Pasamos ahora a ejemplos y vamos a ver cómo trabajamos con esas tres fórmulas. Bien, entonces, este ejemplo 1 me dice, ahora, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? De la misma manera que hacíamos con los ejercicios de movimiento rectilíneo. Primero leemos el ejercicio. Al aterrizar en un portaaviones, un avión toca la plataforma con una velocidad de 468 kilómetros hora y entre paréntesis me está regalando su equivalente en metros sobre segundo, 130 metros sobre segundo. Eso quiere decir que yo tengo una velocidad inicial. Voy a suponer que, a ver, alguna vez han debido ver una película donde hay un portaaviones. Digamos que este es mi avión. Ya. Y vamos a hacer el gráfico de qué es lo que está haciendo.
El avión entonces está aterrizando, aterriza, aterriza. Y en el momento que toca el portaaviones, esa es su velocidad con la que está chocando al portaaviones, aterrizando en el portaaviones. Estaba yendo rápido, pero ahora va a empezar a frenar, a frenar, a frenar, a frenar, a frenar, hasta detenerse. Quiere decir que su velocidad final es cero. Bien, hacemos entonces mis datos. Estos 468 o 130 metros sobre segundo es mi velocidad inicial, porque con esa velocidad está iniciando mi ejercicio o está empezando mi avión. Esa es su velocidad al principio, cuando empiezo a cronometrar. Y me dice, se detiene luego de, ok, esa es su velocidad final. Empezaba con 130 metros segundo y va a llegar hasta cero. Se detiene luego de recorrer 260 metros. Bien, entonces me está dando una distancia recorrida, que es 260 metros. Y luego me hacen las preguntas. Inciso A, ¿cuál es la desaceleración suponiendo que es constante? Inciso B, ¿en qué tiempo se detiene? Primero calculemos mi inciso A. La pregunta del inciso A es, ¿cuál es la aceleración? ¿Qué datos tengo? Tengo velocidad final, velocidad inicial, velocidad final, tengo distancia. Yo tengo que revisar en mis fórmulas cuál de mis tres fórmulas principales tiene esos tres datos. Por ejemplo, yo aquí veo, tengo distancia recorrida, esto generalmente siempre es cero. Tengo una velocidad inicial, la aceleración es la pregunta, pero no tengo tiempo. No puedo utilizar la Fórmula 1. Aquí, ¿tengo velocidad final? Sí. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo la aceleración? Es la pregunta del ejercicio, pero no tengo el tiempo. Tampoco puedo utilizar la Fórmula 2. Me acerco a la Fórmula 3. ¿Tengo velocidad final? Sí, es cero. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí, los 130 metros sobre segundo. La aceleración es más bien la pregunta que el ejercicio me está haciendo. ¿Y tengo distancia recorrida? Sí, la distancia recorrida era, bueno, era 300 metros. No me acuerdo ni siquiera cuántos metros era. Entonces, la fórmula 3 es la que tengo que utilizar. Entonces, escribo mi fórmula. La fórmula 3 era velocidad final es igual a la velocidad inicial más dos veces la aceleración por la distancia recorrida. 260 metros. Les repito, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y esta es la pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que despejar A. Como les dije, vamos a despejar. Nuestra vida en física va a ser ahora despejar fórmulas. Así que por favor, si no pueden despejar todavía, tienen tiempo. Tenemos tiempo cuarto, tenemos tiempo en quinto, tenemos tiempo hasta sexto de secundaria para aprender a despejar. Mientras más antes, mejor. Bien, entonces si yo quiero despejar la aceleración, esta velocidad inicial que tiene signo positivo, lo paso primero, porque está más alejado de A. Entonces mi velocidad final, velocidad inicial, final menos la velocidad inicial es igual a 2ax. Otra vez, yo quiero despejar la aceleración, así que este 2 que se está multiplicando pasa a dividir. Lo mismo con este x que se está multiplicando. Pasan a dividir los dos. 2x como amiguitos pasan a dividir la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso dividido entre 2x. Y listo, ya he despejado mi fórmula para que me dé la respuesta a este ejercicio. ¿Qué es lo que hago ahora? Solamente reemplazo mis datos. La velocidad final hemos dicho que es cero. Así que ni siquiera debería anotar por ahí está, cero. Menos, más bien, a ver, la distancia está en metros, así que mi velocidad debería estar en metros sobre segundo. Y más bien el ejercicio me está regalando esto. Si el ejercicio no me hubiera dado estos 130 metros sobre segundo, es mi trabajo convertir esos kilómetros hora a metros sobre segundo. Bien, entonces, pero como ya está convertido, 130 anotamos. Entonces, cero menos 130
Todo eso dividido entre 2 veces la distancia recorrida. ¿Cuánto es la distancia recorrida? 260 metros. Y listo. ¿Qué hago ahora? Solamente coloco a mi calculadora. Y un momentito, vamos a anotar. 0 menos 130 sobre 2 por 260. Y no quiero mi cálculo en fracciones. Quiero en decimales, con 2 decimales. Mi aceleración es de menos 0,25. ¿Y cuáles son las unidades de la aceleración? A eso no hemos explicado. Vamos a ir un momentito, por favor. Con la emoción se me ha ido. Aquí, esta era mi definición de la aceleración. Si yo reemplazo las unidades de velocidad, metros sobre segundo, y reemplazo las unidades del tiempo, dividido entre segundo, yo veo que puedo hacer ley del sándwich. Medios con medios van abajo, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Extremos con extremos van arriba. M por 1 me da M, metro. Y listo. Estas son las unidades de la aceleración. Puede ser también kilómetros sobre hora al cuadrado. Puede ser pie sobre segundo al cuadrado. Tiene que ser siempre una longitud dividido entre tiempo al cuadrado. Siempre va a ser así las unidades de la aceleración. Por favor, no quiero ver, la aceleración es menos 0,25 y me lo dejan en blanco. No, o me lo ponen metro. Hay alguien que me sigue poniendo. Todas las respuestas siempre están en metros. O es segundo. O es segundo cuadrado, porque es lo único que se acuerdan. Por favor. Aceleración siempre es metro sobre segundo al cuadrado. Distancia sobre tiempo al cuadrado. Y listo, ya hemos calculado mi inciso A. Ahora pasamos a calcular mi inciso B. La pregunta del inciso B es, ¿en qué tiempo se detiene? Bien, inciso B, tiempo. Un rato. Vamos a las fórmulas de hace rato y todas esas fórmulas que descartábamos antes, yo descarté estos dos porque yo no tenía el tiempo. Pero ahora yo ya tengo la aceleración. Y el tiempo es más bien la única incógnita. Pero estamos viendo que en la Fórmula 1 aquí hay un tiempo y aquí hay un tiempo al cuadrado. Se puede resolver. Pero estoy viendo que en la Fórmula 2 aquí está un tiempo listo para ser despejado. Así que utilizamos la Fórmula 2. La Fórmula 2 dice lo siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y yo despejo el tiempo. Esta velocidad inicial pasa al otro lado a restar. Y este tiempo, esta aceleración que está dividiendo, que está multiplicando, pasa a dividir en ese orden. Y listo, ya tengo una fórmula para el tiempo. Y esta fórmula lo pueden anotar a su formulario junto con las 3 fórmulas originales. Esta fórmula de la aceleración también. Si es que les da flojera despejar cada vez, anótense a su formulario. Pero lo malo de hacer eso es que vamos a ver que vamos a tener que memorizarse 15 fórmulas si es que no saben despejar. Y a mí en lo personal prefiero memorizarme solamente 3 fórmulas y despejando conseguir las demás 12 o 13 fórmulas que existen. Pero depende de ustedes si quieren memorizarse o no. Bien, entonces reemplazamos. Velocidad final, hemos dicho que es 0 porque el avión se detiene. La velocidad inicial era de 130 metros sobre segundo. Y la aceleración hemos calculado menos 0,25. Y colocamos todo esto a la calculadora. 0 menos 130 sobre menos 0,25. Y mi tiempo es 520 segundos. 520 segundos. Ok, ya, es la distancia. ¿Cuánto es eso? Dividido entre
60 se detiene en 8 minutos. Ya que debe estar deteniéndose muy lentamente. Me parece muy baja esta respuesta. 130 dividido entre 2 por 260. Ya. Bien, con eso concluimos nuestra clase de hoy. Vamos a